Noticentro 1, CMI. Investigan contratistas de bienestar familiar por escándalo en plan de alimentación infantil. Contraloría descubre más irregularidades, suplantaron menores e incumplieron entregas. Política antidrogas fracasó, dice Comité del Congreso norteamericano. Rechaza erradicación y pide priorizar destrucción de laboratorios y precursores. Por consumo de drogas, 125.000 colombianos recibieron atención médica en el último año, revela Minjusticia. Capturado senador Pulgar por intento de soborno. Defensa pide reclusión especial. Aprobada gratuidad de la vacuna contra el COVID. Proyecto va a conciliación. Alerta en Cúcuta. Unidades de cuidados intensivos coparon su capacidad por contagios de COVID. Acusan a Minsalud de desacatar orden de juez que ordenó reactivar pruebas COVID a viajeros. 4 niños quemados en primer día de diciembre. Lanzan campaña para evitar uso de pólvora. Bogotá prohíbe venta de licor desde las 10 de la noche. Pico y placa no se levantará en Navidad. Ministro de Hacienda dice que Colombia crecerá 5% el año entrante. Cosecha cafetera alcanza valor récord. China ocultó verdadero impacto del COVID. Revelan archivos secretos. 1 de cada 3 personas necesitará ayuda humanitaria en el mundo, dice la ONU. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Buenas noches. Bienestar Familiar anunció esta noche las primeras medidas por las irregularidades detectadas en el programa de alimentación infantil denominada canastas nutricionales. Se abrió investigación a los operadores en 38 municipios y se solicitó a la registraduría cruzar las bases de datos de 1.700.000 niños para corroborar su ubicación y estado actual. El presidente Iván Duque dio instrucciones para investigar y combatir los posibles hechos de corrupción con las canastas alimentarias del bienestar familiar. Esta fue su reacción luego de que la Contraloría destapara aparentes actos de corrupción con los alimentos de los niños más pobres. Es doloroso que se presenten ratas de alcantarilla, que son esos contratistas que tratan de buscar artilugios para desviar recursos, para quedarse con ellos en los bolsillos y no entregárselas a los niños de Colombia. Después de esta declaración, la directora del Bienestar Familiar anunció investigaciones en la entrega de alimentos en los departamentos de la Costa Caribe, también en Antioquia y en el Valle del Cauca. Se revisarán con lupa las raciones para 1.700.000 niños. He ordenado abrir indagación preliminar a los operadores de los 38 municipios alertados por la Contraloría. Acá ningún operador puede atreverse a robarse los recursos destinados a proteger y garantizar el bienestar de la niñez. El cuestionado programa de raciones alimentarias inició en marzo pasado con el propósito de garantizar la nutrición a la población infantil en medio de la emergencia por el COVID-19. Esta noche el Instituto de Bienestar Familiar informó que en total ha entregado 13 millones de canastas nutricionales a niños pobres durante la pandemia. Juan Armando Rojas, Noticentro 1 CMI. Justamente hoy la Contraloría General detectó, o mejor, entregó detalles de la investigación al programa de canastas nutricionales. Detectó duplicidad en la entrega de ayudas y suplantación de menores de edad. El escándalo dentro del programa de canastas nutricionales lanzado por el Bienestar Familiar por la pandemia estalló cuando la Contraloría General reveló que dentro de los beneficiarios figuran niños fallecidos o personas que aseguran tener más de 100 hijos. Justo hoy se conocieron nuevos detalles de las alertas que arrojó la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata DIARI de la Contraloría tras analizar más de 100.000 planillas utilizando inteligencia artificial. Porque el ICBF a través de su base de datos pudimos obtener más de 100.000 planillas que venían escritas
manualmente y nos llevó un gran tiempo poderlas procesar. Las 25 alertas por 12.087 millones de pesos se produjeron principalmente en Antioquia, Cauca y Huila. La Contraloría, en sus análisis, documentó cómo varios de los 2.085 contratistas del bienestar familiar incurrieron en duplicidad de entregas de raciones, suplantaciones, sobrecostos, bajo índice de cumplimiento y registro de entrega a por lo menos 15.000 fallecidos. Las alertas por las cuales se inició una indagación dejaron en evidencia, según la Contraloría, debilidades en el diligenciamiento de las planillas de control, tanto por los contratistas como por los operadores que realizan las entregas. Porque este programa no solo beneficia a niños de 0 a 5 años, sino también a madres gestantes. Los recursos destinados para el programa de canastas nutricionales ascienden a 4 billones de pesos. La política antidrogas fracasó. Así lo advirtió una comisión del Congreso de los Estados Unidos que recomienda un nuevo enfoque concentrado en la destrucción de laboratorios y en el decomiso de precursores químicos utilizados para la fabricación de alucinógenos. En un texto de 117 páginas, el legislativo estadounidense pidió dar un radical giro en la política antidroga dirigida por el Departamento de Estado para reducir la entrada de drogas al país norteamericano. Tras 18 meses de investigación, se concluyó que la actual guerra contra las drogas ha costado miles de millones de dólares de los contribuyentes sin poner fin a las altas tasas de violencia y corrupción en gran parte del hemisferio occidental y, por el contrario, las ha recrudecido. Especialmente porque esta es una amenaza cada vez más compleja que requiere una estrategia a largo plazo más ágil y adaptativa, alertando que las políticas actuales se quedan cortas en comparación a la rápida evolución de este negocio ilegal. El informe dedica un capítulo a Colombia y, según la congresista Juanita Gubertus, recomienda cambios considerables. Debemos cambiar el tipo de indicadores a indicadores de resultados. Esto nos permitiría apartarnos de una lógica simplemente de medir hectáreas erradicadas y pasar más bien a indicadores de inserción de comunidades campesinas en economías legales, por ejemplo. Para la congresista, esta es una invitación a iniciar un nuevo capítulo en la política antidroga entre Colombia y Estados Unidos. Bueno, pues a propósito de estos temas, hoy autoridades y miembros de las comunidades en las que el gobierno reactivará la fumigación aérea de cultivos ilícitos con glifosato rechazaron la medida y pidieron priorizar la sustitución voluntaria. Ante delegados del gobierno y de la Agencia de Licencias Ambientales, un representante del gobernador de Nariño llevó la voz de los campesinos. Cuando se dio la aspersión aérea, yo estaba allá trabajando como sacerdote y realmente casi que quedamos en la ruina, en la miseria con la aspersión aérea que se hizo. El cultivo de pan coger se vio muy afectado. La personería de Barrancabermeja también manifestó su preocupación. Esta zona, les recuerdo, es una zona rodeada de ríos, caños y humedales, y la mayor preocupación de las comunidades es que vayan a ser impactadas. Yo hago un promedio que cada hectárea que se fumiga de coca se acabaría con una hectárea de montaña. ¿Por qué? Porque cuando la avioneta baja, bota hacia atrás y arranca, y a los costados el viento jala, y a lo que termina el viento lleva hacia adelante. El gobierno espera autorización de la Agencia de Licencias Ambientales para reiniciar las fumigaciones en 6 regiones. En Colombia, más de 2 millones de personas entre los 12 y los 65 años de edad han consumido sustancias alucinógenas en algún momento de su vida. Así lo reveló el ministro de Justicia, Wilson Ruiz. Solo en el último año, 125.000 personas tuvieron que recibir atención en salud por el consumo de drogas. La radiografía de la producción y el consumo de estupefacientes en Colombia fue presentada por el ministro de Justicia durante un encuentro nacional sobre política antidrogas realizado de manera virtual. Alrededor de 2.400.000 personas, es decir, el 10.3% de la población entre 12 y 65 años ha consumido infortunadamente sustancias ilícitas alguna vez en la vida. De hecho, solo en el último año, 125.975 personas debieron ser atendidas en salud por consumo de drogas, según el ministro de Justicia. Imagínense ustedes, entre el 2019 y 2020 se atendieron un total de 125.975 personas por consumo problemático de drogas en el sistema de salud colombiano.
Sobre los cultivos de hoja de coca, señaló que se pasó de 169.000 hectáreas en 2018 a 154.000 en 2019, lo que significó una reducción del 9%. Finalmente, el ministro reveló que este año la fuerza pública ha decomisado 456 toneladas de cocaína y 480 toneladas de marihuana. La Fiscalía decomisó bienes por 4 billones de pesos al Clan del Golfo. Las autoridades explicaron que estos millonarios bienes fueron adquiridos con una modalidad de lavado de activos que incluía transacciones con jugadores de fútbol y grupos musicales. Estos lujosos bienes detectados por la Fiscalía fueron adquiridos con dinero del narcotráfico por parte del Clan del Golfo y ahora serán administrados por el gobierno luego de que las autoridades establecieran que para su adquisición se empleó un sofisticado sistema de lavado de dinero. Y la utilización de esos recursos para incluso negocios de fútbol y negocios que tenían que ver con empresas musicales. Serían al menos 7 personas encargadas de dar apariencia de legalidad a los millonarios bienes, entre los que figuran 33 inmuebles, 6 sociedades, 37 vehículos, 4 establecimientos de comercio y 24 cuentas bancarias. El líder de la operación sería John Freddy Zapata, alias Candado o Messi, quien hasta el día de hoy era considerado como un narco invisible. Estos bienes se encontraban, la gran mayoría de ellos, en el eje cafetero y en la zona del Urabá antioqueño. Los bienes decomisados al Clan del Golfo superan los 4 billones de pesos, uno de los mayores golpes a este grupo criminal. En el búnker de la Fiscalía en Bogotá pasará la noche el senador Eduardo Pulgar, capturado por orden de la Corte Suprema de Justicia que lo investiga por el intento de soborno a un juez. La investigación al senador Eduardo Pulgar fue iniciada por la Corte Suprema tras conocerse unas grabaciones de una reunión del año 2017 en la que el congresista, al parecer, le ofreció un soborno de 200 millones de pesos al entonces juez de Usiacurí, Andrés Rodríguez, para que favoreciera a Luis Fernando Acosta, amigo del parlamentario, en un proceso relacionado con la Universidad Metropolitana de Barranquilla. El escándalo fue revelado por el periodista Daniel Coronel en una columna publicada en julio y titulada Pulgarcito. Hoy, la Sala de Instrucción, tras valorar las grabaciones y las pruebas aportadas por el ahora ex juez, le impuso al senador Pulgar medida de aseguramiento en establecimiento carcelario por tráfico de influencias. El congresista fue detenido a primera hora en el aeropuerto El Dorado y trasladado al búnker de la Fiscalía. La justicia debe ser célere, debe ser rápida, pero más aún cuando esté de por medio la corrupción. Esta tarde, el partido de la U informó sobre la suspensión de la militancia del senador. Entre tanto, la defensa de Pulgar manifestó que no presentará recurso alguno contra la decisión de la Corte tras solicitar que se valore el estado de salud del dirigente político. La Corte impuso la medida al considerar que no era necesaria una previa solicitud de suspensión del senador. El director de la Policía General Óscar Ateortúa y el inspector de la institución, el general William Salamanca, intercambiaron nuevas acusaciones en una nueva audiencia que se lleva a cabo en la Procuraduría durante el juicio de investigación contra el general Ateortúa. Un nuevo cara a cara entre los generales Óscar Ateortúa y William Salamanca tuvo lugar en la Procuraduría. El inspector reveló detalles del informe sobre la construcción de un proyecto de casas fiscales en Tolima, caso por el cual el director de la policía enfrenta su juicio. Manifestaban problemas del consumo de agua potable, manifestaban problemas de acceso, manifestaban problemas con las plantas de tratamiento de aguas residuales. Por su parte, Ateortúa acusó a Salamanca de contestar varias preguntas con evasivas y dijo que su subalterno no cumplió los protocolos de la policía al entregar información sobre las investigaciones en su contra directamente al ministro de Defensa. Reitera otros informes sin que pasaran por la subdirección o la Dirección General de la Policía Nacional, desconociendo el conducto regular y tomándose atribuciones que no le correspondían. Reconozco que ese informe lo tramité al ministro de Defensa Nacional. La Procuraduría investiga a Ateortúa por 4 cargos que son debatidos en este juicio. Con el asesinato de Romelio Ramos en Suárez, Cauca, se elevó a 261 el número de líderes asesinados en lo que va corrido del año. Organizaciones sociales aseguran que se hace necesario buscar un diálogo con el ELN, grupo armado que opera en las zonas donde se reporta gran número de crímenes. Con el asesinato en las últimas horas de Romelio Ramos Cuetía en Suárez, Cauca, se eleva a 261 el número de líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados en lo que va del año 2020, según la ONG Indepaz que dirige Camilo González. Para Indepaz, la solución es buscar un diálogo con el ELN, uno de los actores armados en varias regiones del país. Hay que hablar del diálogo y de presionar al ELN
a que defina en un Congreso que va a la dejación de armas. Según Indepaz, se requiere que el gobierno no estigmatice a los campesinos. Y llegan a mirar a la población en Argelia o la población en Tumaco o en la población en la costa nariñense como los aliados del narcotráfico, como los empleados de los carteles mexicanos. Cauca, Antioquia, Nariño y Chocó son los departamentos más afectados por los asesinatos. En el primer día de diciembre, el Ministerio de Salud reportó una disminución tanto de los casos de contagios como de muertes por COVID-19, además también de los casos activos. El Ministerio de Salud confirmó para este martes 7.986 nuevos casos positivos para la enfermedad COVID-19. A la fecha han contraído el virus 1.324.792 personas. Bogotá sigue siendo epicentro del brote con más de 370.000 contagios. Seguido aparece el departamento de Antioquia con más de 210.000, Valle del Cauca con 108.000 y Atlántico con más de 78.000. Los casos activos disminuyeron a 67.120. Los fallecidos aumentaron con otros 168, de los cuales 151 son de días anteriores. Las muertes en total en Colombia ya son 36.934. Los recuperados reportados para hoy fueron 7.158. Ya son en Colombia 1.217.647. Hoy se procesaron 49.769 pruebas en los laboratorios del país. Mientras tanto, en Cúcuta hay alarma. Las camas de las unidades de cuidados intensivos están al 100% de su ocupación y el número de nuevos contagios va en aumento. El 100% de las camas UCI están ocupadas tanto en el Hospital Erasmo Meós como en el resto de clínicas. El virus, por la falta de cuidado de los ciudadanos, ha superado los 28.000 casos en norte de Santander, dejando hasta ahora 1.378 personas fallecidas. Si anoche estábamos en el 100%, hoy estamos en el 96% porque se dieron al servicio desde la noche de ayer nuevas camas de UCI. De los 40 municipios de norte de Santander, solo hay 13 sin COVID. Cúcuta, Ocaña, Pamplona y Chinacota son los más afectados. Con unos empleados en el hospital contagiados alrededor de las 90 personas. Y en 3 días aumentó en 110 personas con COVID-19, colapsando el servicio de camas UCI. En Bogotá hay 27 hospitales y clínicas que ya tienen llenas las camas de cuidados intensivos. No obstante, las autoridades explican que esto corresponde al 51% del total de las unidades de cuidados intensivos en la ciudad. La capital, con más de 377.000 casos, tiene el 28% de los contagios del país. Este año ya no se presentará un segundo pico, pero diciembre impone un verdadero desafío para los bogotanos y el cuerpo médico. Se ha visto un aumento en la ocupación de las unidades de cuidado intensivo de algunos centros hospitalarios. Aunque la capital tiene el 51.5% de las UCI ocupadas, preocupa que 27 hospitales y clínicas grandes ya tienen estas unidades en rojo, es decir, se quedaron sin camas o están a punto de coparlas. Por ejemplo, Chayo, Country, Marley, Clínica Nueva Lago y Colina tienen el 100% de la ocupación. Al virus le gustan las aglomeraciones, le gustan los espacios cerrados. Recomendación para Navidad y fin de año, no reuniones familiares. Hemos logrado, como ustedes pueden ver en Salud Data todos los días, que la pandemia se comporte a manera de meseta o valle después de ese primer pico. El 54% de los casos positivos se concentran en las localidades de Suba, Kennedy, Engativá, Bosa y Ciudad Bolívar. Tan pronto esté disponible la vacuna contra el COVID-19 será gratuita para todos los colombianos sin distinción alguna. Así lo definió el Congreso de la República al aprobar en último debate un proyecto de ley al que solo le falta la conciliación entre Senado y Cámara de Representantes. El proyecto al que solo le falta aprobar la conciliación tanto en plenaria de Senado como en Cámara de Representantes para que sea ley de la República es autoría del representante del Centro Democrático, Ricardo Ferro. Que es una realidad la vacunación gratuita contra el COVID-19 independientemente del estrato socioeconómico e independientemente de la ubicación geográfica. Permite que el gobierno nacional pueda negociar bilateralmente con las farmacéuticas tan pronto esté la vacuna. Que Colombia quiera la vacuna de manera directa con los fabricantes. Le asigna responsabilidad a los fabricantes, le asigna responsabilidad al gobierno. Y faculta al gobierno para el plan de vacunación. El Ministerio de Salud tendrá que definir cuál es la población que la va a recibir de primero por condiciones de vulnerabilidad con criterios médicos, con criterios epidemiológicos y científicos.
La iniciativa establece también que el Ministerio de Salud deberá rendir informes mensualmente y hacer pedagogía para la vacunación. El gremio de la EPS, entre tanto, salvó su responsabilidad ante los posibles efectos adversos que puedan ocasionar las vacunas contra el COVID-19. ¿Qué pasaría si una persona que se vacuna contra el COVID-19 padece efectos adversos? El vocero de la EPS advirtió que por tratarse de una vacuna escogida y adquirida por el gobierno, estas entidades no serían responsables por eventuales efectos adversos que se puedan presentar en los pacientes. Si es la vacuna decidida por el gobierno, con base en un estudio del INVIMA, que a su vez se basa en los estudios de las farmacéuticas, avalados además por organismos de regulación internacional, pues no tiene por qué ser la EPS la que responda. Hay una cadena previa que hace absolutamente ilógico que sea la EPS que responda. En concepto del presidente de ASEMI, al eximir a las farmacéuticas de responsabilidad por efectos adversos de la vacuna contra el coronavirus, como lo establece una nueva ley promovida por el gobierno, lo que procedería es buscar mecanismos a través de las aseguradoras. Hoy se anunció un incidente de desacato contra el ministro de Salud, Fernando Ruiz, por no restablecer la prueba COVID para viajeros internacionales, como lo ordenó un juez de la República. A pesar de que un juez ordenó restablecer el requisito de la prueba COVID-19 para ingresar a Colombia, el Ministerio de Salud en este comunicado oficial afirmó que los viajeros no tendrán que presentar todavía prueba PCR. El ministro de Salud, Fernando Ruiz, explicó que el fallo de tutela que la exige no está todavía en firme. Nosotros estaremos atentos mientras se surta este proceso. Los colombianos que vengan del exterior no tendrán que aplicarse la prueba ni estarán sometidos a un confinamiento, a una cuarentena. Ante esta negativa, el abogado que interpuso la tutela para que se restrinja el ingreso de viajeros con COVID al país presentó un incidente de desacato en contra del Ministerio de Salud y Protección Social. Los fallos de tutela deben ser y son de obligatorio cumplimiento una vez se notifica, y máxime cuando los derechos que se pretenden proteger aquí son los derechos a la vida y la salud pública de todos los colombianos. Entre tanto, aerolíneas y pasajeros continúan en la incertidumbre en torno a los requisitos para ingresar al país justo en la temporada decembrina. El ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, anunció la expedición del decreto que crea el llamado subsidio de aislamiento por contagio con COVID-19. Este es el borrador de decreto con el cual el Ministerio del Trabajo pretende establecer el apoyo de aislamiento preventivo en riesgos laborales con ocasión de la actual emergencia sanitaria. Se trata de un subsidio por aislamiento de 200.000 pesos por cada trabajador. Hemos tenido algunas dificultades con el Ministerio de Salud, pero ya esperamos resolverlo prontamente. Es un subsidio para ayudar a las personas que por precaución médica deben aislarse, y en cual el empresario muchas veces está asumiendo o no está asumiendo ese costo porque no es incapacidad. El Mintrabajo también alista una norma para facilitar el pago diferido y sin intereses de 2 meses de seguridad social que por la emergencia del COVID no se pagaron este año. Bogotá lanzó el plan para Navidad. 12.000 policías garantizarán la seguridad. No se levantará el pico y placa para la época de fin de año y habrá cambios en los horarios de venta de licor. En Bogotá no habrá toque de queda en Navidad, pero ojo porque no se podrá comprar licor después de las 10 de la noche y hasta las 10 de la mañana. Los restaurantes y gastrobares pueden, como acompañamiento a las comidas, ofrecer bebidas alcohólicas hasta la medianoche. Esa es la única excepción. De resto, ninguna tienda, ningún establecimiento comercial puede expender alcohol entre las 10 de la noche y las 10 de la mañana. Por primera vez en la ciudad se mantendrá intacto el pico y placa. No hemos pensado en levantar el pico y placa en diciembre. La invitación a los ciudadanos es a celebrar la Navidad al aire libre con las medidas de bioseguridad. Procure evitar reuniones masivas en sitios cerrados poco ventilados. Eso es de altísimo riesgo. 12.000 uniformados custodiarán a Bogotá en la temporada decembrina. No ha terminado el primer día de diciembre y ya fueron reportados 4 casos de quemados con pólvora, todos menores de edad. Los padres de estos niños y niñas podrían tener que responder penalmente por estos hechos. La tradicional alborada con la que Medellín y varias ciudades reciben en diciembre ocasionó fuertes críticas en redes sociales.
Después del estallido queda un polvo blanco sobre Medallo. No solo es aterrador el ruido, es parte de la herencia que nos dejaron. Lo revelan las cifras: 3 personas quemadas en el primer día de diciembre, 2 de ellos niños, 1 con una lesión en un oído. Hasta este hospital en el oriente de Cali llegó un niño de 9 años que sufrió quemaduras de segundo grado en su pierna derecha por la mala manipulación de pólvora. El menor ya fue dado de alta, sin embargo, las autoridades encienden sus alertas teniendo en cuenta que el año pasado hubo un incremento en el número de personas lesionadas por el uso de la pirotecnia. Precisamente para evitar nuevos casos de quemados con pólvora, las autoridades lanzaron una campaña denominada La fiesta eres tú, no la pólvora. La estrategia de las autoridades de salud busca reducir una preocupante estadística de quemados con pólvora. En promedio, durante la última década, cada diciembre se presentan 800 casos de quemados, de los cuales 300 son menores de edad. En Bogotá, la alcaldesa advirtió sobre la prohibición. Vamos a tener un control diario, 24/7, de cualquier niño o niña quemado que entre a un centro hospitalario. Las fechas con mayor número de quemados suelen ser los días 7, 24 y 31 de diciembre. Un cargamento de fusiles y pistolas automáticas camuflado en regalos de Navidad fue descubierto en el aeropuerto El Dorado. 5 fusiles modernos y 2 pistolas provenientes de Estados Unidos fueron encontradas entre cajas de encomiendas en el registro de aduanas del aeropuerto El Dorado. Las armas eran mimetizadas o escondidas en artefactos metálicos para tratar de burlar los controles de los escáneres y las autoridades en el aeropuerto. Venían desarmadas y también tenían algunas cajas de juguetes supuestamente como regalos de Navidad. Las autoridades permitieron el paso de otras armas y les hicieron seguimiento hasta su destino final en Medellín y Bello, Antioquia, donde fueron capturadas 3 personas que recibieron las encomiendas. En la incautación participó la Policía Fiscal y Aduanera y agencias de Estados Unidos. Este año han sido incautados 29 fusiles similares en el aeropuerto. La Corte Suprema de Justicia resolvió una tutela en la que declara al Parque Nacional Los Nevados como sujeto de derecho y ordena tanto al Gobierno Nacional como a los departamentos que lo comprenden que antes de un año pongan en marcha un plan que lo proteja de la deforestación. El Parque Nacional Natural Los Nevados es un sujeto de derechos representado por el presidente de la República y como tal, antes de un año las autoridades nacionales y departamentales deben poner en marcha un plan de recuperación de la deforestación, la degradación y la erosión que le han acabado 327 hectáreas. Así lo señaló la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia al fallar una tutela que fue presentada por Juan Felipe Rodríguez en representación de los adultos mayores, madres gestantes y niños de los departamentos de Caldas, Quindío, Risaralda y Tolima. En el proceso se ampararon los derechos a la vida, la dignidad humana, al agua, a la salud, a la seguridad y al ambiente sano que según los demandantes estaban siendo vulnerados por los daños permanentes a los ecosistemas del Parque Los Nevados. Al conceder la tutela, la Corte no solo declaró al parque como sujeto de derechos, sino también dispuso la creación de un grupo especial de las fuerzas militares o de la policía para acompañar los planes de conservación y manejo de esas áreas. Los países que conforman la Comunidad Andina firmaron hoy la Carta Ambiental promovida por Colombia y que fija los principios y objetivos para proteger la Amazonas o la Amazonía del calentamiento global y de los desastres de la deforestación. Fue una reunión virtual de los ministros de Relaciones Exteriores de Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia bajo la orientación de la canciller Claudia Blum y con asistencia del presidente Iván Duque. La Carta Ambiental contiene 6 ejes de trabajo en recursos hídricos, biodiversidad, prevención de desastres, lucha contra la minería ilegal, economía circular y gestión de desechos. Con estas condiciones, la Carta Ambiental Andina marca un hito en nuestra relación multilateral. La canciller anunció que Colombia impulsará el apoyo de la comunidad andina a la reactivación económica de la región afectada por la pandemia. 22.000 familias de 7 municipios del sur de Bolívar están con el agua al cuello por el desbordamiento del río Magdalena. 22.000 familias de 7 municipios de la depresión Momposina, en el departamento de Bolívar, sufren las inclemencias de la fuerte ola invernal que azota gran parte del país. Estas poblaciones de más de 22.000 familias que hoy necesitan ser escuchados y que necesitan
el apoyo nuestro y del gobierno nacional y departamental. El desbordamiento del río Magdalena inundó corregimientos y veredas de 7 municipios. Estamos asustados porque ahorita no para el invierno. Los municipios de San Fernando y Atillo de Loba son los más afectados por la fuerte ola invernal. Centenares de familias permanecen literalmente con el agua en sus casas. Cultivo destrozado, personas que necesitan la ayuda. Las autoridades y organismos de socorro adelantan el censo para determinar el número exacto de damnificados por la ola invernal en los 7 municipios del departamento de Bolívar. En otras noticias, la Embajada de Estados Unidos en Colombia emitió una declaración escrita en la que ratifica el apoyo al acuerdo de paz con las FARC y defiende las actuaciones de la DEA. Según la sede diplomática estadounidense, la DEA y otros actores de la ley que están en el país trabajan en estricto cumplimiento de las leyes de Colombia. Al mismo tiempo, ratifica que Estados Unidos apoya el acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC. Y Colombia pedirá a la misión de observación de Naciones Unidas que verifique el cumplimiento de las sanciones que imponga la Justicia Especial para la Paz a los miembros del partido FARC por los delitos que cometieron durante el conflicto. Así lo anunció el consejero presidencial Emilio Archila. Colombia le pedirá a la ONU que su misión de observación amplíe la órbita de su mandato a la verificación en los territorios de las sanciones propias que debe imponer la JEP a los máximos responsables de las FARC. Es importante, y así estaba previsto en los acuerdos y en la política de paz con legalidad, que una vez se decida sancionar a comparecientes, la JEP tenga los elementos de juicio que le permitan saber si se está cumpliendo o no con las condenas que ellos hayan proferido, y para eso estamos pidiendo la colaboración de las Naciones Unidas. El consejero Archila explicó que será una colaboración armónica y eficaz para la aplicación de las sanciones a los máximos responsables de las FARC. El Partido Cambio Radical radicó un proyecto de ley para reactivar económicamente a los medios de comunicación. La iniciativa consagra ayudas para los medios que creen nuevos puestos de trabajo. La iniciativa radicada por la bancada de Cambio Radical en la Cámara de Representantes define a los medios de comunicación como un bien esencial de interés público y al Estado como responsable de no dejarlos marchitar. El proyecto busca entregar beneficios económicos, como por ejemplo, disminución en los parafiscales que pagan los medios de comunicación, que generen nuevos empleos. El pago al SENA, el ICBF y a las cajas de compensación. Para el próximo año solo se tendrá que pagar el 25% de los parafiscales. El año 2022 50%, el año 2023 del 75%, para llegar al año 2024 con un 100%. La iniciativa apenas comienza el trámite en el Congreso de la República. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico corrigió a la baja la proyección de crecimiento de la economía colombiana, advirtiendo que Colombia necesita incrementar el recaudo y la eficiencia del gasto público para poder estabilizar sus cuentas fiscales frente a las considerables contracciones de la demanda interna y externa. La OCDE actualizó sus proyecciones para el PIB del país. El organismo empeoró su previsión, que hace unos meses se calculó en una caída de menos 6,1%, y ahora se pronostica que la economía colombiana se desplome menos 8,3%. Para 2021, la OCDE espera que el PIB se recupere y crezca un 3,5%, aunque la economía no alcanzará niveles prepandémicos hasta 2022, y la llegada de una vacuna contra el coronavirus será fundamental para la recuperación. Por su parte, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, afirmó que la economía colombiana crecerá a niveles del 5% el próximo año. Pese a las cifras negativas del presente año por cuenta del coronavirus, el crecimiento de la economía colombiana tendrá un rebote significativo para el 2021. De acuerdo con las estimaciones del Ministerio de Hacienda, se pasará de un 6,8% negativo en 2020 a una cifra positiva del 5% el próximo año. Para el gobierno se han adoptado las medidas correspondientes en materia fiscal y se viene acelerando el proceso de reactivación en conjunto con el programa Compromiso por Colombia, que garantiza inversión pública en más de 400 proyectos. El rebote ya empezó. Segundo, hay una práctica unanimidad respecto del tamaño contemplado del rebote, es decir, aquí no hay discusión. Aquí podrá haber discusión si el dígito
es punto 3 o punto... Hay unas discusiones sobre los niveles a los cuales arrancamos. Finalmente señaló que las bajas tasas de interés estimulan la demanda. El gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, Roberto Vélez, aseguró que el valor de la cosecha cafetera cerrará 2020 con cifras récord. De esta manera, el valor de la cosecha cafetera cerrará el año en 9 billones de pesos, un 25% más frente a lo registrado en 2019. La producción se mantendrá sobre los 14 millones de sacos y la renovación cafetera ya va en 55.000 hectáreas con inversiones de 7.000 millones de pesos. Nosotros hoy tenemos un parque cafetero montado, joven, tranquilo para producir entre 14 y 14.5 millones de sacos. En materia de precios, afirmó que podría registrarse un alza por una posible afectación en la producción mundial por los fenómenos climatológicos que han afectado a Centroamérica y Brasil. Tener una disminución en la disponibilidad el próximo año severa. El pronunciamiento fue hecho durante el Congreso Nacional Cafetero. El presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón, anunció millonarias inversiones para lo que resta del año y para el 2021 que superan los 11.000 millones de dólares. En diálogo con el portal económico Valora Analytic, el presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón, aseguró que pese a la pandemia, se mantienen 350 frentes de trabajo en todo el país. La inversión para 2020 sobrepasa los 2.000 millones de dólares. Para este año el guidance de CAPEX es entre 2.500 y 3.000 millones de dólares. Vamos a estar en ese rango, pues lo comunicaremos al cierre del año. Y la idea es que esta rampa de salida del año la aprovechemos para entrar en el 21. Y es que según Felipe Bayón, las perspectivas de inversión para los próximos 3 años superan todos los pronósticos, especialmente en Colombia. Es que entre el 20, 21 y 22 estemos entre 11.000 y 13.000 millones de dólares. Es un nivel de inversión grande, es un compromiso con el país. Ecopetrol tiene la mirada puesta en los proyectos a cielo abierto en el Caribe colombiano. La Agencia Nacional de Hidrocarburos adjudicó 4 contratos para la exploración de petróleo en Colombia. En audiencia pública, la agencia adelantó el tercer ciclo de asignación de proyectos de hidrocarburos. Se entregaron 4 contratos a las empresas Parex y Canacol Energy por más de 40 millones de dólares en inversión en proyectos ubicados en Magdalena, Sucre, Meta y Santander. Demuestran la confianza que tienen las empresas que los firmaron en la continuidad de las operaciones de exploración y producción y en la seriedad y el compromiso del gobierno para que esta industria sea el motor de la recuperación económica después de la crisis. Este año se lograron adjudicar 30 áreas con inversiones estimadas de 1.000 millones de dólares. El cuarto ciclo se adelantará en el primer trimestre de 2021. Un grupo de 50 congresistas le enviaron una carta al presidente Duque pidiéndole que suspenda los pilotos de fracking en el país. En la carta de los 50 congresistas de la oposición, a la que se unieron varios liberales e integrantes de Cambio Radical, le dicen al presidente que la falta de socialización y el daño ambiental que causarán los pilotos de fracking son argumentos para suspender los proyectos. 50 congresistas de este país le piden al presidente de la República que pare una decisión tan nefasta para el medio ambiente y para el desarrollo económico y social de las regiones. No puede en campaña prometer que nunca se va a realizar fracking en Colombia, mientras que cuando está en el gobierno lo primero que hace es promover este tipo de pilotos en nuestro país. El primer proyecto piloto de fracking aprobado por la Agencia Nacional de Hidrocarburos se desarrollará en Puerto Wilches, Santander. La Superintendencia de Industria y Comercio detectó prácticas anticompetitivas en contratos de obras públicas e impuso millonarias sanciones. 2 empresas de ingeniería y 2 personas naturales fueron multadas por la superintendencia por un monto de 541 millones de pesos. Las compañías Proteco Ingeniería SAS y DBG Ingeniería realizaron una serie de prácticas tendientes a limitar la libre competencia en el marco de 5 procesos de selección adelantados por el INVIAS, además de Fontur. Encontramos unas prácticas anticompetitivas en algunos oferentes en procesos de licitación del INVIAS. Y esto de manera inmediata lo denunciamos ante la SIG. La SIG investigó, encontró culpables a los contratistas y obviamente a estas empresas les generó todo un proceso de sanción. Sobre la medida procede recurso de apelación. El gobierno alista la expedición de un decreto que facilita la operación desde las zonas francas para aumentar las exportaciones.
Con el fin de incentivar las exportaciones y la generación de empleo en el país, el gobierno tiene listo el decreto que mejora las condiciones de las zonas francas. Además de la creación de un comité consultivo, se buscará la implementación de modelos de comercio electrónico, reducir requisitos de prórroga, trámites de autorización y ampliación de zonas francas a otros sectores como agroindustria e infraestructura. Las zonas francas de alguna forma están llamadas a convertirse como en el gran oasis de nuestro país. De alguna forma es como un sitio en el cual afortunadamente se han venido generando condiciones que nos permiten imaginarnos realmente un país más en condiciones de poder competir con los países a nivel internacional. Finalmente señaló que el gobierno debe seguir generando las condiciones para la inversión. La ministra de Transporte, Ángela María Orozco, anunció la aprobación para la construcción de 22 vías estratégicas en diferentes regiones del país. Esto como parte del plan de reactivación y también en cumplimiento del plan de desarrollo con enfoque territorial. Desde Leticia, la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, anunció esta noche que el Consejo de Política Económica y Social declaró de importancia estratégica las 22 vías para la legalidad que tendrán inversiones por más de 9 billones de pesos y cubrirán vastos territorios en el Pacífico, la Orinoquía, los Llanos Orientales, Antioquia y la costa atlántica. Todo esto va a permitir no solo impulsar la movilidad, sino salir a licitación a finales de este mes para poder decir que estamos adjudicando a más tardar entre marzo y abril del 2021 y esta realmente es gran parte de la reactivación económica. La ministra de Transporte aseguró que el plan de vías generará más de 100.000 empleos en 23 departamentos del país. 22.300 vehículos se vendieron en Colombia al cierre de noviembre. Sin embargo, en comparación con noviembre de 2019, se reporta un decrecimiento en las ventas del 13.8%. Se espera una mejora de las cifras para la temporada de fin de año. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró al alza. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia subió 2,16% a 1.285 puntos. La acción de BBVA Colombia fue la que más subió con una valorización de 4,60% a 298 pesos con 10 centavos. La acción de Terpel fue la que más bajó con una pérdida de 2% a 8.330 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Icolcap, al movilizar más de 36.000 millones de pesos. El dólar cerró a la baja. Indicadores económicos en Noticentro 1 CM. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana miércoles será de 3.558 pesos con 57 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 3.470 pesos y la venden en 3.530 pesos. Un euro cuesta 4.283 pesos con 50 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1 con 15 centavos. El azúcar se transó en 14,57 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $44 con 34 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $47 con 21 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.129 pesos. La cadena CNN reveló una serie de documentos que demostrarían que China ocultó el verdadero impacto del COVID-19. Los archivos corresponden a un informe realizado en Wuhan, epicentro del virus que ataca al mundo. Hoy, 1 de diciembre, se cumple un año desde que el primer paciente conocido mostró síntomas de la enfermedad del coronavirus en la capital provincial de Hubei. La cadena estadounidense CNN dio a conocer los archivos de Wuhan, 117 páginas de documentos filtrados del Centro de Hubei para Control y Prevención de Enfermedades, donde aseguran que China ofreció al mundo datos más optimistas de los que presentaba la pandemia del COVID-19 en sus inicios y que tardó demasiado en diagnosticar a los pacientes confirmados y manejó la situación de forma caótica. El informe, marcado como documento interno confidencial, desvela lo que parece ser un sistema de atención de salud inflexible y señalan un patrón de deficiencias institucionales. Y entre tanto, Naciones Unidas reveló que debido a la crisis desatada por la pandemia, en el 2021, 1 de cada 3 personas necesitará ayuda humanitaria.
Las consecuencias de la pandemia, unidas a los efectos del cambio climático y los conflictos, anticipan un 2021 desolador y oscuro para muchas poblaciones, según Naciones Unidas, que calcula que 235 millones de personas precisarán ayuda humanitaria para 2021 cuando el mundo empiece a salir de la pandemia. The bleakest and darkest perspective on humanitarian need in the period ahead that we have ever set out, I think, and that is a reflection of the fact that the COVID pandemic has wreaked carnage across the whole of the most fragile and vulnerable countries on the planet. El organismo pedirá 35.000 millones de dólares para poder brindar la ayuda humanitaria, mientras advirtió que América Latina podría sufrir en 2021 una gran crisis de financiamiento debido a la pandemia. Rusia registró un nuevo récord de muertes por coronavirus. El Kremlin indicó que se presentaron 569 fallecimientos en tan solo 24 horas, una cifra que no se había reportado desde el inicio de la pandemia. Además, informaron que se registraron 26.402 nuevos contagios. Entre tanto, veamos cómo va el desarrollo de las vacunas contra el COVID-19. La Unión Europea prevé aprobar el 29 de diciembre la vacuna de Pfizer y BioNTech y la de la compañía farmacéutica Moderna el 12 de enero. Esto permitiría que la distribución de las vacunas comience en el primer trimestre del 2021. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró que si los partidos opositores ganan las elecciones parlamentarias de este domingo 6 de diciembre, él abandonará la presidencia del país, aunque gran parte de la oposición no participará en los comicios que catalogan de fraudulentos. El domingo que viene acepto el reto. Vamos a ver quién gana. Si ganamos nosotros, vamos para adelante. Si vuelve a ganar la oposición, yo me voy de la presidencia. Si la oposición gana las elecciones, yo no me quedaré más aquí. Dejo mi destino en manos del pueblo de Venezuela. 5 muertos, entre ellos un bebé, y muchos heridos dejó un atropellamiento en Alemania. Los hechos ocurrieron cuando un hombre que manejaba un vehículo ingresó a una zona peatonal de la ciudad de Treveris. El sujeto fue detenido minutos después por la policía del lugar y al hacerle un examen se determinó que tenía signos o síntomas de embriaguez. La casa editorial Merriam-Webster eligió la palabra del año 2020. Es pandemia. Según la editorial, desde que la Organización Mundial de la Salud declaró el COVID-19 como pandemia, esta palabra reportó el mayor número de búsquedas en Internet.